Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de A la Vista. Hoy sin Florencia, te mandamos un beso grande, Flor. Pero estamos en un programa súper especial porque estamos a poquísimos días de terminar el año. Así que felices de haber compartido un año entero, un año de pandemia, pero con nosotros en sus casas. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Hemos recibido muchas preguntas al respecto, por eso tenemos una invitada muy especial para hacérselas a ella. Vamos a hablar de el ojo seco, la ginecología y sobre todo de volver a hacer las consultas con nuestros médicos de todas las especialidades. Algo que es tan importante en esta época donde fue relegado por la pandemia del COVID. ¿Me acompañan a recibirla? Y como les prometí, una invitada de lujo. Nos acompaña hoy la doctora Marta Ferreira. Bienvenida, Marta. Encantada. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que hayas venido. Te voy a presentar, Martita. La doctora Ferreira es médica, ginecóloga y obstetra. Es miembro plenaria de SOGIVA, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. Y es alguien que sabe muchísimo del tema. Es mi médica personal, así que se imaginan la confianza que le tengo. Y Martita, en esta época hemos tenido, bueno, todos trabajando desde casa, los chicos desde casa, siempre con la computadora, siempre con el teléfono, al menos los oftalmólogos, muchas consultas de ojo seco. Y yo te quería preguntar si las oscilaciones que tiene en los niveles hormonales una mujer a diferentes edades puede acompañarse, o lo ves vos en el consultorio que se acompañe también de ojo seco. Sí, nosotros sobre todo lo vemos en la mujer cuando está transitando su perimenopausia o la menopausia, que sería como su disminución, un proceso de disminución de hormonas, y que esto hace que se asocie con ojo seco. El ojo seco como un epifenómeno, digamos, de toda la alteración de las secreciones a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Claro, claro. Y a esto sumado lo del tema de las pantallas, bueno, creo que... Sí, que hizo eclosión. Es una combinación bastante peligrosa, digamos. Totalmente. ¿Y has notado disminución en la consulta vos durante esta época de pandemia? Lo que yo he notado es que esencialmente venían a la consulta, tal vez las pacientes que tenían, no les quedaba otra que ir a la consulta, en realidad. Y por determinado tipo de control que hacían por patologías de base, en algunos casos, algunas, por supuesto, las embarazadas, las que eran pacientes quirúrgicas que se tenían que operar. Pero en líneas generales lo que nosotros observamos, y esto también pasó en los consultorios de otros colegas, que de pronto se posponían los controles. Ahora estamos comenzando a ver, con diciembre, aunque parezca mentira, próximo a las fiestas, como estamos ahora, que todo el mundo quiere hacerse los controles. ¿Por qué? Porque en la primera etapa, como había mucho miedo, no se sabía lo que iba a pasar, dijeron, bueno, ahora no lo hago si total tengo tiempo para hacerlo. En un mes lo hago, en 2 meses lo hago. Claro. Contrariamente a lo que se pensaba, los centros así de estudios estaban totalmente preparados para poder hacerlo, se guardaban y se guardan todas las normas de cuidado. Es más seguro que ir a un supermercado. Mucho más seguro, sí, totalmente, mucho más seguro que ir al supermercado. Y también se tomaron estrategias nuevas, por ejemplo. Antes, si uno quería ir a hacerse un análisis del laboratorio a algún centro, bueno, directamente se levantaba a la mañana, iba y lo hacía. Ahora hay que pedir un turno previamente. Pero bueno, todo eso de alguna manera organizó todo el circuito y se tienen absolutamente en cuenta todas las normas de cuidado. Por eso la gente tiene que ir a hacerse los controles, no dejar de hacérselos. Ahora estamos viendo como un poco una ebullición de gente que quiere los turnos y que quiere todo, pero ¿por qué? Porque en la primera parte no los hizo, ¿no? Por este temor. ¿Y has notado algún tipo de diferencia entre las pacientes más jovencitas? Por ejemplo, la que quiere hacer la primera consulta a su ginecóloga o que las pacientes mayores en cuanto a la demanda. No, las pacientes vienen, o sea, vienen por ahí.
Una persona que tiene un antecedente de base, de pronto una paciente que tiene un problema oncológico o que tiene problemas respiratorios, es la que más atrasa esa consulta. Claro. En general la gente joven no, es como que viene, pero de todas maneras se vio este fenómeno en todas las edades, al principio sobre todo, porque no se sabía exactamente qué pasaba. Claro. ¿no? Creo Sí. que eso fue lo que motivó que todo el mundo se quedara en la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Primero fue el miedo y después fue la toma de conciencia de que Exacto. realmente se trataba de una enfermedad que no tenía cura y Exacto. que veíamos que en otros países se cargaba con varias personas y de diferentes grupos etarios, Exactamente. ¿no? Y que se sabe poco en realidad, porque Todavía de pronto el virus, dependiendo de la persona donde entra, tiene un efecto que a veces no es el que está esperado. O sea, tal vez hay gente joven, deportista, sin factores de riesgo, que termina teniendo complicaciones importantes, ¿no? Graves, sí. Muy graves o inclusive muerte, y bueno, no se comprende cómo hay, y lo habrás visto en distintos programas, Mucho. de pronto salir una persona de 80 años o más saludando y todo contento que superó el COVID. Así que, bueno, hay que tener cuidado siempre, pero tampoco, digamos, frenarse en absoluto en todas las actividades que uno hace, ¿no? No, sí. Y decime una cosa, todas esas campañas que fueron siempre tan exitosas, que se realizaron en nuestro país sobre la prevención del cáncer de mama o la prevención del cáncer de cuello uterino, ¿se siguieron haciendo este año o no? Sí, se hicieron, pero bueno, de una manera diferente, ¿no es cierto? Porque la llegada a través a ver, es como los pros y los contras, ¿no? De todo esto, que tal vez el hecho de difundir o tener esta capacidad de, a través de los medios, ya sean los medios audiovisuales o también por internet, las distintas Instagram, bueno, las distintas redes sociales en realidad, favorecieron también difusión de eventos, de charlas, de posibilidad de que inclusive nosotros hemos hecho congresos virtuales, sí. donde gente que por ahí en distintos lugares del país, así estuviera, no sé, uno que fue ahora hace poco, que fue de Climaterio, hablaba de cubrir a todos los médicos de Ushuaia a La Quiaca, porque fue muy lindo ese congreso, estuvo muy bien hecho y realmente, bueno, sirvió para difusión, ¿no? Sí, una pregunta que nos hicieron, ¿cuál es la edad inicial y cuál es la edad tope para tomar anticonceptivos? En líneas generales, bueno, eso hay mucho tabú con respecto a esto, pero en realidad estrictamente no hay una edad exacta por la cual ni por debajo ni por encima no se pueda tomar anticonceptivos orales. Lo que ocurre es que hay que seleccionar muy bien a la paciente, sobre todo a la paciente perimenopáusica y que está en un momento, digamos, de irregularidad menstrual, que tiene todavía posibilidades de quedarse embarazada, pero que quiere de alguna manera evitarlo. Claro. Entonces, en general, hay que testear muy bien todo el tema mamario, el tema de los cánceres hormonodependientes, de endometrio, de mama, que no estén presentes y que tampoco estén presentes algunas comorbilidades, decimos nosotros, o sea, enfermedades que acompañan, digamos, a esa persona, que son, por ejemplo, las trombosis, el antecedente de accidentes cerebrovasculares, las hipertensiones severas. Entonces, en esas pacientes hay que tener cuidado y en algunas de ellas no pueden ser utilizados. Claro. Pero el tema con los anticonceptivos y la edad, en líneas generales, es por la predisposición a las trombosis. Entonces, en líneas generales, una paciente que ya venía tomando pastillas anticonceptivas desde, digamos, su juventud, y que siguió tomando luego en su perimenopausia, no es de tanto riesgo como una paciente que inicia. Que debuta claro, a una edad más porque avanzada. a largo plazo, en realidad ya ese efecto trombogénico que tiene no es tan marcado como cuando una persona comienza a edad avanzada a tomarlo. Claro. ¿No? Y sobre todo porque muchas veces el anticonceptivo en esas edades nos sirve también para tratar algunos otros temas. Menstruaciones abundantes, ciclos irregulares, dolor. Por eso tiene que ser súper evaluada con sus antecedentes personales y familiares. En realidad, lo que deberíamos responder a la pregunta, si hay una edad estipulada para que una persona no tome anticonceptivos, no. No. Pero es esta salvedad, ¿no?
Está bien. Marta, ¿y cuál es la edad para hacer la primera consulta ginecológica? Es muy variable eso. Ajá. Es muy variable porque a veces me pasa que vienen chicas muy chiquitas y bueno, y uno le pregunta que por qué vino, y dice, me trajo mi mamá, ¿viste? Porque la trae la madre, en realidad. Pero en líneas generales consultan por distintos motivos. Muchas veces consultan porque de pronto tiene que hacer actividad física y está menstruando y cómo puede hacer para que no sea de alguna manera estigmatizada. De pronto preguntan si es normal a veces tener irregularidad dentro de la menstruación o no. Sí. De pronto el momento por el cual generalmente establece, digamos, la primera consulta es cuando empiezan, digamos, o tienen relaciones sexuales o tienen el intento o quieren empezar a cuidarse, ¿no? Tener Claro, una y a relación tener sexual. una vida sexual activa. Exacto. Bueno, tengo un montón de preguntas más para hacerte, Martita, así que ¿me acompañás en el segundo bloque también? Sí, cómo no. Gracias. Vamos a una brevísima tanda y volvemos con la doctora Marta Ferreira aquí en A la Vista. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista. Continuamos con la doctora Marta Ferreira, ginecóloga y obstetra, hablando de temas muy interesantes. Y recién, Marta, vos nombraste la palabra estigmatización, las chicas con sus primeras menstruaciones, pero hay un tema que yo creo que estigmatiza mucho más y sobre todo a las jovencitas o a las púberes, que es el aumento de peso y la obesidad, ¿no es cierto? Sí, yo te diría que es transedades a todas. Sí, es cierto. Sí, a todas. A todas, pero sobre todo, un poco así relacionado con este tema que estamos hablando de la pandemia justamente, que claro, el hecho de estar en tu casa, estar cocinando todo el día, no tener posibilidad de hacer actividad física y demás, resultó en que todo el mundo tiene un sobrepeso o, bueno, pasó ya de ser un sobrepeso a una obesidad. Más allá de esto, siempre hay en la población de mujeres, sobre todo en la población de mujeres que consultan en ginecología, mujeres con sobrepeso. Entonces, el punto es que para la ginecología, y también en el caso de la andrología, que es el paralelo nuestro para los varones, para los hombres, sí. El hecho de que exista sobrepeso tiene una repercusión muy grande en distintos tipos de funciones. La ginecología o la andrología es una, pero también la cuestión cardiovascular, la cuestión de la diabetes, la cuestión de las apneas del sueño, por ejemplo. Pero en el caso específico de ginecología, resulta muy llamativo que de pronto consulte una paciente que tiene trastornos del ciclo, por ejemplo, no menstrua o menstrua, digamos, con mucho retraso y le cuesta quedar embarazada, de pronto no ovula bien, tiene, por ejemplo, también trastornos en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, hace un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada y tiene una peor respuesta que una paciente que tiene, digamos, un peso saludable. Entonces son todos factores que uno generalmente no lo relaciona con el sobrepeso o la obesidad, pero que, bueno, sí están íntimamente relacionados. Y nosotros acá, con el tema de la pandemia, estamos viendo esto, los trastornos del ciclo y las alteraciones hormonales producto del desbalance del peso corporal. Por otro lado, bueno, es como característico, ¿no?, que el hombre, desde el momento que estaba en las cavernas y hace todo su desarrollo, era un hombre que cazaba, que se movía, que no sé, y hoy cambiamos, como digo yo, la lanza del que iba a cazar por el control remoto. Por el control remoto. Bueno, entonces es un ambiente que nosotros decimos que es obesogénico, ¿no?, porque de pronto es la comida, es el sedentarismo. Pero yo creo que una de las cosas más importantes para transmitir es que el sedentarismo mata. O sea, es importante la actividad física, pero si uno está sentado más de 2 horas debería pararse y dar una vuelta aunque sea a la mesa.
porque eso incide mucho Qué buen en tip lo que ese. es, claro, entre lo que es el riesgo de mortalidad. No, si nosotros nos moviéramos, por lo menos, o sea, teniendo en mente, no con una cuestión de ser obsesivo, ni mucho menos, pero, por ejemplo, establecer un parámetro, 2.000 pasos. 2.000 pasos, cualquier aplicación te la puedes bajar, tenés Sí. Entonces, la idea es tender a lograr los 10.000 pasos, pero los 10.000 pasos no son solamente el fin de semana, hay que tratar de mantenerlos Claro. a lo largo, digamos, del tiempo, y eso trae como consecuencia que disminuye prácticamente un 48% la probabilidad del riesgo de mortalidad. O sea, no es una tontería. No, es muchísimo, es Sí. muchísimo. Y hay una estadística que yo leí hace poco que el 50% de los adolescentes son sedentarios. ¿Y eso Sí. te asusta más todavía? Me asusta más todavía esto, la población pediátrica es obesa y Ah. tiene sobrepeso. Obviamente que el responsable no es el No, el niño. son los padres. Los padres o el adulto responsable de ese chico. Pero vuelve a ser lo mismo. O sea, los tiempos que están sentados frente al televisor, las tabletas, Sí. hace comer comida que es comida chatarra, el no querer salir a andar en bicicleta, bueno, y más aún con todo este problema. Claro. Así que, bueno, hay que tratar, digamos, de desenterrar Sí. esto, ¿no? Ahora no es tan fácil como cuando nosotros éramos chicas de salir a andar en bici, que podías salir a andar en la calle. Ahora Claro, eso no han se cambiado puede. las costumbres y, bueno, es más difícil, pero no imposible. No, no es Pero no imposible para imposible, nada. porque en esta cuestión de que es lógico que por una cuestión de seguridad los chicos no salen o los padres están como más miedosos al respecto y demás, pero el chico se va haciendo cada vez menos independiente, menos. Vos pensá a qué edad ibas vos en un colectivo, te movías sola. Ah, sí. Los chicos no lo hacen. No. Pero el punto es que el tipo de ejercicio que uno hace, que es una cosa tan simple como de pronto no proponerse, partir de la base que algo es mejor que nada, Sí. ¿no? Inclusive mirando una película o el televisor puede estar haciendo algún tipo de ejercicio con el cual se mueva un poco, ¿no es cierto? Sí, sí, Sí. Y aparte de los problemas de fertilidad, hablando de tu área, ¿tiene algún otro problema puede traer aparejada la obesidad en Totalmente. pacientes jóvenes? Y bueno, en pacientes jóvenes, me Sí. decís vos, bueno, una de las cuestiones más importantes que tenemos nosotros es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico implica una alteración que antes nosotros pensábamos que estaba solamente correlacionada, digamos, con esa chica que presentaba acné, que tenía alteraciones hormonales relacionadas con los andrógenos, pero que quedaba solamente aislado en esto. Hoy por hoy nosotros sabemos, siglo XXI, que esta alteración se puede asociar con otras y dar origen al síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir? Están totalmente relacionados con el aumento de la insulina. La insulina genera exceso de insulina, por así decirlo. Claro. Ese exceso de insulina va agotando el páncreas, la secreción que tenemos en el páncreas, y esto hace a su vez que haya distintos problemas derivados de todo esto, también relacionados además con problemas que tienen que ver con la diabetes tipo 2, con la tendencia a la trombosis. Hay una alta correlación que inclusive nosotros consultamos hasta con los hematólogos por este tema. Mirá vos. Y que tiene que ver con esto. Es muy complejo. Es muy complejo y por otro lado, además del trastorno del ciclo, de la alteración de alguna manera, si se quiere, dermatológica, tiene aparejados también muchos problemas. Estos problemas, lo mismo esto es compatible para todos los casos en los cuales tenemos una persona que tiene un sobrepeso u obesidad. Muchos de los problemas generados por el sobrepeso se solucionarían no bajando 60 kilos, con que se baje un 5, un 10%, aproximadamente entre un 10 y un 15%, para poder lograr revertir, por ejemplo, la hipertensión.
Sí. Hay mucha gente que tiene hipertensión o que empieza, por ejemplo, una paciente perimenopáusica, Sí. ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros con una paciente perimenopáusica que llega al consultorio? Bueno, muy sencillo, cosas muy básicas, pero sería pesarla, medirla, tomarle la presión y con 1 centímetro medirle la cintura. Porque el perímetro de la cintura está totalmente relacionado con el riesgo cardiovascular. Sí. Nosotros tenemos como 2 conformaciones de la distribución de la grasa, porque no importa solamente el índice de masa corporal. Nosotros podemos poner en una balanza un fisicoculturista y una persona que es obesa, y por ahí tienen índices de masas corporales semejantes. Lo que es distinta es la proporción de grasa que tiene cada uno y cómo la tiene distribuida. Es mucho más peligrosa la grasa que se distribuye alrededor del abdomen, por eso hay que medir la cintura, y que la que está ubicada en la zona de la cadera, lo que hace la distribución en forma de manzana o en forma de pera, ¿no? Claro. Entonces, la que es en forma de pera es una grasa que, si bien está ubicada en el tejido celular subcutáneo, no tiene tanto riesgo cardiovascular como sí lo tiene el que tiene esa grasa alrededor del abdomen, en la zona central del abdomen, parecida a la grasa que tiene el varón, digamos. Es una grasa muy peligrosa que lo que hace es, digamos, de alguna manera promover un proceso proinflamatorio que trae aparejado un montón de consecuencias a nivel del endotelio de los vasos, o sea, la capita interna de los vasos, que puede promover a las trombosis, a la hipertensión. Bueno, entonces son cosas que están íntimamente relacionadas. Sí, sí, que una cosa va desencadenando a la otra. Exactamente. Y a nosotros nos pasa que de pronto tenemos una paciente que nos consulta porque tiene un trastorno del ciclo menstrual, le hacemos un laboratorio hormonal, la ponemos en contacto con alguna profesora de actividad física y empieza a bajar de peso. Algunas de ellas se les agrega a veces metformina, ¿no es cierto?, que es una droga que se da para acompañar ese descenso de peso en la paciente con el síndrome de hiperandrogenismo. Y con haber bajado y haber hecho ejercicio, empiezan a regularizar sus ciclos menstruales, se embarazan. O sea que, bueno, ahora, en el caso de un paciente obeso, no, hay distintos tipos digamos, de tratamientos que se pueden hacer de acuerdo, por supuesto, al grado de obesidad, pero cuando ya estamos con un grado de obesidad tipo 1, se acompaña el ejercicio, se acompaña con la dieta, un plan de alimentación. Puede haber también distintos tipos de medicaciones que de alguna manera ayudan. O sea, ¿para qué? Por ejemplo, hay un fármaco que evita esa tendencia al picoteo. Hay gente que está ahí, terminó de comer y dice, qué rico, me comería algo dulce, pasa por una panadería. Por gula, no por necesidad. Claro, exactamente. Y que tiene como una cuestión, digamos, de impulsividad con respecto al alimento. Entonces, bueno, para eso, por ejemplo, hay medicaciones que tienen bupropión, naltrexona, que se asocian, que las dos actúan en las dos partes del cerebro que nos regulan. El centro que nos regula el apetito, pero también ese centro que nos habla de ese impulso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno. Qué importante y qué tema que hay que tocarlo siempre y en todas las especialidades, ¿no? Sí. ¿A vos te parece que la nueva ley esta de etiquetado frontal de los alimentos puede llegar a ayudar a disminuir la obesidad, al menos en nuestro país? Claro, yo creo que en realidad vos tenés derecho, como ciudadano, de saber lo que estás comiendo. Sí. Y lo que estás comprando. Y lo que estoy comprando, por supuesto. Pero sobre todo lo que vos comés, porque, viste, muchas cuestiones a veces que no se tienen en cuenta, o por desconocimiento, porque no se hacen campañas, viste, hablar de distintas componentes que tiene ese etiquetado. Si vos tenés un índice glucémico determinado, no es lo mismo ese alimento, la calidad que tiene ese alimento, que otro que tiene menor, ¿entendés? Tal cual. Entonces, bueno, el hecho de poder pesquisar este tipo de pacientes y de hacer que la gente, no que lo sepa desde un punto de vista científico, pero que aprenda la parte práctica del asunto, qué me conviene y qué no me conviene, ¿no? Sí, sí, qué me hace bien y qué debo evitar. Claro, de pronto vos vas a un supermercado o agarrás un producto, es tan chiquita la letra que tiene que no lo ves, o te cansa y lo dejas, claro, es cierto, ¿no? Es Pero cierto. bueno. Qué tema tan interesante, Martita. ¿A dónde hemos llegado? Empezamos con el ojo seco, la verdad siempre es un placer hablar con vos.
Y nos tenemos que despedir, pero diciéndote feliz año. Bueno, porque igualmente. ya se nos va no solamente el programa, sino también el año. Me encantó haber hecho el último programa con vos Bueno, de este gracias. 2020, que muchos dicen, bueno, me lo quiero sacar de encima las patadas, pero no, aprendimos algo también. Creo que es un año bisagra, Sí, ¿no? Es sí. un año difícil para todos, pero que bueno, a veces en la adversidad sacamos Sí, aparecen lo mejor nuestro, otras ¿no? cosas. Sí. Y para ustedes, muy feliz año. Gracias por acompañarnos todo el 2020, a Florencia, a mí, gracias a la producción, a Lili, a Antonio, a todos los chicos, a Feli, Tommy, al director, a Sebas, a Nacho. Muchas gracias, Diego Misraji, por darnos este espacio. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana aquí, el martes a las 17:30 por Canal Metro. Muy buena semana.